Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en una nueva clase de inglés y vamos a seguir con el verbo to have en el penúltimo capítulo de esta serie y nos vamos a centrar en la negación. Aquí he preparado un pequeño esquema para hacer lo que es el negativo. Aquí está. Entonces, para hacer el negativo con el to have, tenemos que primero hacer uso de un verbo auxiliar que se llama, y en este caso se trata del verbo to do. ¿Y por qué se le dice auxiliar? Pues porque no podemos negar directamente el to have con la negación, sino que tenemos que valernos de un verbo que nos auxiliará, por así decirlo, a la hora de negar el verbo principal. Entonces, primero pondremos el auxiliar, luego pondremos la negación y después ya el verbo principal. Bueno, decirte que estas dos partículas, el verbo auxiliar y la negación, se contraen. Y los nativos anglosajones hablan siempre, pero siempre, con el verbo auxiliar y la negación contraída. Yo primero te voy a poner frases con el verbo auxiliar y la negación por separado, para que así, si eres nuevo, puedas asimilar la estructura más fácilmente. Y luego, cuando acabemos las frases, vamos a verlas en su versión auxiliar y negación contraída. Entonces la primera frase la tenemos aquí y sería I do not have the ball. Yo no tengo el balón. Observa que el acento cae aquí. I do not have the ball. Y aquí. Esto tienes que tenerlo claro para coger el ritmillo a la hora de hablar. Vamos a ver la siguiente frase. Entonces tenemos aquí la siguiente frase que sería You do not have the shirts. Tú no tienes las camisas. You do not have the shirt. Observa que otra vez en la partícula de negación y aquí en el sustantivo recae el acento. Do you not have the shirt? Tú no tienes las camisas. Bueno, y aquí tenemos la frase más importante porque es la tercera persona del singular, que si recuerdas te decía en la conjugación en los primeros capítulos que teníamos que añadir una S. Pues bien, cuando hay un verbo auxiliar, lo que se hace es poner la S al verbo auxiliar. En este caso, bueno, hemos puesto ES por una serie de reglas gramaticales que ahora no tienes por qué saberlas, pero lo que se hace, como te digo, es poner la S al verbo auxiliar y entonces al verbo principal lo dejaremos igual. Así que ya lo sabes, siempre que utilicemos un verbo auxiliar, como en este caso para negar el verbo to have, tenemos que añadir la S al auxiliar y no al verbo principal. Así que eso tienes que recordarlo. Bueno, esta frase, ¿cómo se pronuncia? She does not have the books. Ella no tiene los libros. Observa que ahora el verbo auxiliar se pronuncia does. En cambio, aquí pronunciamos you, do. I do not have. She does. She does not have the books. Ella no tiene los libros. Bueno, esta es la siguiente frase que sería They do not have a watch. Observa que el acento recae en not y al final en watch. Ellos o ellas no tienen un reloj. They do not have a watch. Y vamos a por otra frase más. Bueno, la siguiente frase, tercera persona del singular, es He does not have children. Él no tiene hijos. He does not have children. Él no tiene hijos. Como es tercera persona del singular, ponemos does y no do. Y
al verbo principal lo dejamos tal como está. He does not have children. Él no tiene hijos. Bien, con estas frases podemos, más bien que podamos, debemos contraer la partícula del verbo auxiliar más la denegación. Entonces, esto y esto se puede contraer. Aquí podemos contraer aquí y aquí, aquí. Entonces, yo lo que voy a hacer es cortar el vídeo y hacer las contracciones y reanudarlo. Bien, ya tengo las frases contraídas en la versión contraída y vamos a ver la primera frase, que sería I don't have the ball. Yo no tengo el balón. Como ves, ahora se pronuncia, ahora el auxiliar más la partícula de negación de forma contraída se pronuncia don't. Y para la tercera persona del singular, para esta versión, pronunciaríamos doesn't. Entonces tenemos don't y doesn't. Entonces, ahora sí podemos pronunciar I don't have the ball. Yo no tengo el balón. El acento recae en esta partícula y en esta. Vamos a ver la siguiente frase, que sería You don't have the shirts. No olvides la S final aquí. Shirts. Tú no tienes las camisas. You don't have the shirts. Vamos a ver la siguiente. She doesn't have the books. Ella no tiene los libros. She doesn't have the books. Ahora vemos la siguiente aquí. They don't have a watch. Ellos no tienen un reloj. They don't have a watch. Y ya por último, la última frase sería He doesn't have children. Él no tiene hijos. He doesn't have children. Observa que la T final con la H del principio de have la pronunciamos casi juntas. Doesn't have. He doesn't have children. Pues bien, esto ha sido todo en cuanto a esta clase número 11 del verbo to have, donde hemos visto cómo hacer la negación con este verbo. Así que nada, nos vemos en la siguiente clase y concretamente en la del verbo to have, lo que vamos a ver es hacer frases interrogativas. Así que nada, lo dicho, nos vemos en la siguiente clase. Chao.